Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. Me regocijo en Jesucristo, porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. Yo me alegraré, me regocijaré. Nueva criatura soy, vida eterna me dio Jesús mi Señor. Yo me alegraré, me regocijaré. Nueva criatura soy, vida eterna me dio Jesús mi Señor. Me regocijo en Jesucristo, porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. Me regocijo en Jesucristo, porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. Yo me alegraré, me regocijaré. Nueva criatura soy, vida eterna me dio Jesús mi Señor. Yo me alegraré, me regocijaré. Nueva criatura soy, vida eterna me dio Jesús mi Señor. Regocijo en Jesucristo, porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. Me regocijo en Jesucristo, porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. En Jesucristo, porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. Me regocijo en Jesucristo, porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. El ser humano es una creación asombrosa desde cualquier ángulo que usted lo vea, desde su constitución fisiológica hasta su capacidad inventiva y de adaptación. Todo esto evidencia la inmensa sabiduría de Dios. Sin embargo, esta maravillosa criatura está sometida a las mismas leyes que el resto de la creación y su fin inevitable es la muerte. Así es, este es el fin de toda carne, la muerte. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después
de esto el juicio. Y por más que avance la ciencia y se expandan los límites de la longevidad, no existe, ni existirá nunca, forma de que nuestro cuerpo material pueda saltarse ese capítulo. ¿Triste? ¿Terrible? A lo mejor, pero a lo mejor no tiene que ser ni lo uno ni lo otro. Santiago 4 del 13 al 14 nos dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Nuestro Creador ha hecho algo maravilloso con nosotros. Ha hecho muchas cosas, pero hablando de este tema en específico, nos ha provisto con una chispa inagotable que alimenta nuestros más profundos anhelos y nos motiva a seguir a pesar de todo lo que podamos estar viviendo. A todos, santos e impíos, ha premiado con el maravilloso regalo de la eternidad. Eclesiastés 3:11 dice: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto no quiere decir que todos los seres humanos lleguemos a comprender lo que significa. Ni mucho menos quiere decir que todos, después de esta vida, pasaremos a estar delante de la gloriosa presencia de Dios. Eso es una verdad innegable que puede ser tema de análisis en otro momento. Entonces, ¿para qué puso este anhelo en nuestro corazón si somos como neblina de la mañana? Generalmente, cuando nos disponemos a cuestionar a Dios, nos encontramos con una gran limitante. Job, capítulo 40, versículo 9, dice: ¿acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Nuestras preguntas nacen de una existencia y capacidades limitadas hacia un Dios soberano e ilimitado, cuya voluntad no puede estar sujeta, como es lógico, a nuestros caprichos y pormenores. Sin embargo, esta pregunta que acabamos de hacer tiene una respuesta muy concreta. Dios puso eternidad en nuestros corazones porque somos eternos. Así es, somos eternos. Es imposible que nuestro cuerpo pueda trascender este espacio físico al cual estamos sujetos, pero nuestro espíritu es eterno, y una vez que nuestro cuerpo deje de ser, nuestro espíritu seguirá existiendo. Pablo lo explica muy bien en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, específicamente en el versículo 44, cuando dice: si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Es así como entendemos la condición absoluta del ser humano. Es un ser previsto de una chispa eterna en su interior, pero que debe sujetarse a las limitaciones de la carne. Y es en la carne donde encontramos un problema muy serio: el pecado. Mientras vivamos en este plano físico, estamos expuestos a la carne y somos continuamente expuestos al pecado. Como lo dice claramente Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. En otra parte de esa misma carta, específicamente en el capítulo 3, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Entonces, podríamos decir que el ser humano, en su condición natural, carnal, está continuamente expuesto a pecar. Por lo tanto, no podría de ninguna forma presentarse delante de Dios
puesto que Él es santo y no tolera el pecado. Cualquier contacto con su santidad en nuestra forma carnal terminaría con nuestra eminente extinción. Tenemos varios libros del Antiguo Testamento que nos explican este asunto con detalle. Deuteronomio, Levíticos, Números. Esto parece algo básico, doctrina de escuelita dominical, pero al parecer este principio tan básico y fundamental de nuestra doctrina cristiana ha perdido relevancia a la luz de lo que podemos observar en nuestras comunidades de fe. Cuando Dios llegó a mi vida recientemente, la luz de su palabra pudo mostrarme el camino que estaba recorriendo en ese momento y al mismo tiempo me mostró el camino que debería estar recorriendo. Entonces tuve que cambiar de dirección y abandonar por completo la ruta que había estado recorriendo por mucho tiempo. Esto se llama arrepentimiento y literalmente significa cambiar de dirección. Cuando hacemos esto, o más bien, Dios hace esto en nuestras vidas, comenzamos a divisar a lo lejos la meta. La vemos de lejos porque a lo mejor hemos estado caminando por mucho tiempo en la dirección opuesta. Otros posiblemente no se desviaron tanto, por lo que pueden apreciar mejor dónde está la meta. Pero todos, una vez que somos encontrados por Cristo, debemos comenzar a recorrer un camino totalmente diferente y nuestro objetivo se ve claramente ahora delante de nosotros. Cristo. Para nosotros, quienes hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, nada más debería importarnos, solo llegar a la meta. Lastimosamente, la realidad es otra. No corremos los 100 metros planos. Nuestra carrera se parece más a un triatlón con muchos obstáculos, pero no solo eso, aparte de los obstáculos en la pista, nos encontramos con otras limitantes, como nuestra pobre condición y escasas habilidades. Por eso es que llegar a la meta no es un asunto tan sencillo. Ahora, es importante recordar que si Dios nos ha puesto en el camino correcto, es porque Él está interesado en que usted esté ahí. Y si bien es cierto que al inicio de la carrera, a lo mejor nuestra condición y habilidades no sean las ideales para llegar a la meta, Él se encargará de trabajarnos y llevarnos hasta allá. Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En ocasiones va a parecer imposible llegar a la meta. Tropezaremos, nos desmayaremos y a lo mejor hasta nos perdamos siguiendo otras rutas que nos parecen las mejores. Posiblemente todo esto sea algo inevitable. Pero nuevamente, no debemos perder la perspectiva. Lo que para nosotros resulta imposible, para nuestro Padre Celestial no lo es. Y si Él nos puso en la ruta, Él se va a encargar de llevarnos hasta allá. Lo que nos corresponde es estar atentos a sus instrucciones. Estas instrucciones son puestas delante de nosotros de manera expresa en su palabra y son reveladas a nuestro corazón por su Santo Espíritu, quien nos instruye respecto a aquellas cosas que no son tan evidentes. Dice así su palabra. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado. Y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas. Y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Primera de Juan 2:27. Y bueno, no debemos pasar por alto un hecho importante.
Mientras avanzamos en este recorrido, cargamos dentro nuestro este regalo que mencioné al principio, la chispa eterna. Y esa chispa es avivada por el Espíritu Santo cada vez que opera en nosotros, haciendo que crezca exponencialmente y aumentando así su peso. Esto es, en otras palabras, que conforme avanzamos en el trayecto, y aun cuando nuestro vehículo físico, nuestro cuerpo, se desgaste, esa chispa eterna se fortalece. Pablo lo expresa de una manera infinitamente más sencilla cuando dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Durante mis años en el colegio, muchas cosas acerca de mí eran abismalmente diferentes comparadas con lo que son ahora. Por ejemplo, mi condición física. Los que me conocen personalmente saben que no soy un atleta profesional ni pretendo serlo. Sin embargo, durante mi época del colegio, era uno de los corredores con más resistencia de mi grupo y tenía el récord de menor tiempo recorriendo la milla. Hoy podría sostener el récord de mayor cantidad de choripanes consumidos en una hora. Sé que eso está mal, pero el Señor está trabajando conmigo en ese asunto. Unos años después de terminar la secundaria, regresé un día de tantos a las pistas y quise ir a dar unas vueltas. Me dispuse sin más ni más a hacer un total de 10 vueltas a la pista del balneario San Carlos. Era una tarde preciosa, había una brisa fresca que enfriaba el aire y un cielo apenas cubierto de nubes, lo que realmente me motivó a iniciar el recorrido de calentamiento en un trote moderado. Unos momentos después de iniciar el recorrido, pude sentir cómo desde la parte inferior de mis pantorrillas se comenzaba a acumular el ácido láctico. Decidí continuar el recorrido pasando por alto esa señal tan evidente del cuerpo, pero unos metros más adelante no pude seguir, y no solo por el dolor indescriptible en mis pantorrillas, sino porque un cólico infame se alojó debajo de mis costillas, despojándome por completo del suplemento de aire. Eso fue revelador. Aun cuando mi mente era la del atleta de 9º año, mi cuerpo ya no lo era. Y lo que realmente pude comprender en ese momento fue que no podía pretender hacer el mismo recorrido que solía hacer 5 años atrás sin ninguna preparación ni entrenamiento. Es virtualmente imposible llegar a la meta sin estar preparado. Y acá es donde nuestra metáfora del triatlón deja de ser tan similar a nuestra realidad cristiana. Cuando iniciamos la carrera, no tenemos las condiciones para llegar a la meta. Es más, nunca las hemos tenido. Mientras que el atleta del mundo se debe preparar antes de iniciar la carrera, el recorrido del cristiano requiere que su preparación se dé conforme avanza. Y conforme avanzamos en este recorrido, nos vamos despojando de aquellas cosas que entorpecen nuestro paso. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo podemos despojarnos de este viejo hombre? Bueno, la respuesta está en el siguiente versículo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, en la esencia de nuestra mente. Esta palabra nos vuelve a recordar que de todos nuestros objetivos en la vida, lo que realmente debería consumir la mayor parte de nuestro tiempo es nuestra realidad espiritual. Y con esto no quiero decir que no es importante nuestra realidad física. Por el contrario, nuestra realidad física es un reflejo de nuestra condición espiritual. Esto se evidencia cuando observamos cómo nuestros pecados pueden reflejarse de forma física. Salmos 32:3 dice: mientras callé,
Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Estoy seguro de que lo anterior no es algo nuevo para usted. Es un tema básico de nuestra doctrina cristiana. Sin embargo, y a la luz de lo que podemos observar en las comunidades de fe en la actualidad, no es algo en lo que se enfoquen muchas de las enseñanzas más populares. La prosperidad económica, la felicidad y la salud inclusive opacan esta realidad evidente, nuestra eternidad. Jesucristo nos enseña algo muy valioso acerca de nuestra realidad, ilustrándolo de manera sublime en la siguiente enseñanza. Leemos del Evangelio de Juan en el capítulo 3, del 1 en adelante. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Decimos haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón y decimos creer en Él, pero muy frecuentemente nos encontramos huyendo de esta realidad. Somos espíritu. Esta parte de nosotros, nuestro cuerpo, esta morada temporal, está desprovista de las cualidades necesarias para poder estar delante de la presencia de Dios. Y eso es porque está llena de pecado. No hay forma en que algo que ha sido creado para corromperse pueda trascender. Entonces, no podemos asignarle cualidades que no existen a nuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo mortal es pecaminoso porque esa es su naturaleza. Mientras vivamos en este cuerpo, estamos expuestos al pecado y no hay forma humana que pueda solucionar ese problema. La solución a ese problema fue determinada por Dios cuando trazó los límites de nuestras capacidades físicas. La solución al problema del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Al leer este texto, generalmente, y como sería lógico pensar, la muerte tiene una connotación bastante negativa. Pero eso es solo porque lo leemos con nuestra mente carnal. Este texto tiene dos partes. La primera nos dice que la muerte llega como consecuencia del pecado, lo cual es un problema para el ser humano, porque ya hemos determinado que todos pecamos continuamente, lo que quiere decir que continuamente estamos expuestos a la muerte. Pero la segunda parte es la que nos debería traer paz. Dice que el regalo, dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. A menudo me siento abrumado por mis pecados. Sé que no soy el único que ha podido identificarse con Pablo cuando dice: miserable de mí. Me encuentro muy frecuentemente tratando de corregir aquello que sé que está mal en mí y trato de poner en mi carne las cualidades que creo son necesarias para poder acercarme a Dios. Pero recientemente el Señor me ha vuelto a recordar que eso es imposible.
Romanos 6:23 solía traer sobre mí una angustia tremenda, porque me sentía incapaz de dejar de pecar. Pero he comprendido que eso se debía a que mis ojos se posaban sobre el pecado y no sobre Cristo. Hay muchas culturas que idolatran la muerte. Eso no es nada cristiano, como lo es cualquier otro tipo de idolatría. No es algo que Dios vaya a ver con buenos ojos, jamás. Sin embargo, nuestra relación con la muerte debería ser similar a la relación del domador y el león, o la del encantador de serpientes y su cobra real. Si pensamos a Cristo como aquel quien le ha quitado los colmillos a la cobra, y a nosotros como aquellos aprendices de encantador de serpientes, esto nos ayuda a comprender lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para quienes no tienen a Cristo, aquellos que no saben que Él le ha quitado los colmillos a la muerte, acercarse a ese animal es algo absolutamente terrible. Pero quienes conocemos a Cristo, sabemos que sin su ponzoña no hay mucho que el animal pueda hacernos. Mientras continuamos esperando a Cristo, mientras continuamos avanzando hacia la meta, no nos debería importar tanto el final, porque sabemos que hay después de eso. Cuando hablamos de la muerte y lo procesamos con nuestra mente carnal, es un tema bastante complicado. Pero si lo vemos con nuestra mente espiritual, renovada por la acción del Espíritu, comprendemos que es solo un paso más para completar la carrera. Hablaba al principio de que Dios llegó a mi vida y me puso en el camino correcto, la salvación. Eso es una realidad en mi vida y nada va a cambiar ese hecho. Yo soy salvo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero nuestra carrera no termina ahí, ahí comienza. Ese es el punto de partida. A partir de ese momento corremos hacia la meta. Pero en el camino nos vamos a encontrar a otras personas. Unos van corriendo junto a nosotros, pero podrían tropezar, igual que nosotros. Entonces, les ayudamos a levantarse. A otros veremos corriendo por caminos que no llevan a la meta. A esos les señalaremos el camino verdadero. Pero otros ni siquiera han comenzado a correr. A esos debemos hablarles sobre la carrera. A la luz de nuestra eternidad, presentar el mensaje de salvación a otras personas debería ser algo sumamente importante. Tan importante como acabar la carrera, pero considerando las diferentes posiciones en que las personas se encuentran en el camino. Recordemos que al iniciar la carrera todos estamos en la misma condición. No estamos preparados. Somos niños. Pablo lo dice así en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Esto nos debe motivar a replantearnos la forma en que hablamos de Cristo a las demás personas. También nos debería detener antes de emitir un juicio, porque no podemos exigir que alguien que no conoce a Cristo se comporte como si lo conociera. En lugar de accionar nuestro músculo juicioso, deberíamos entonces preocuparnos por pensar en la mejor manera de presentarle a Cristo a aquella persona. Recordemos lo que dice la palabra respecto al juicio. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgas,
pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Romanos 2:1. Mencionaba anteriormente que todos, por más lejos que estemos, al iniciar podemos ver la meta. Pero bueno, ¿cuál es la meta? Efesios 4 del 12 en adelante dice: así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Una sola fe en Cristo Jesús. Esa es la meta, y con la ayuda de Dios, porque así lo dice esta misma palabra, así preparó a los del pueblo santo para edificación del cuerpo de Cristo. Podremos llegar a la meta, pero antes de llegar a la meta, tenemos que empezar a correr. Y algunos a lo mejor han visto la meta, pero van por otro camino. Esa chispa eterna que crece dentro nuestro y que pesa cada día más en nuestro corazón, nos impulsa continuamente para acabar la carrera. Ese peso de gloria es algo que no debería pasar desapercibido en nuestras vidas. Debe ser algo evidente para nosotros y para los que nos conocen. Sería hermoso poder decir en algún momento en nuestras vidas: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, la chispa eterna. Agradezco a Dios por su misericordia y me despido sabiendo que esta palabra no volverá vacía. Bendiciones y un abrazo a la distancia. Ahora le vamos a cantar a Él y le vamos a decir: Señor, tú eres la luz de mi vida. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar. Tu voz seduce mi voluntad. Tú eres mi primer amor y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar. Tu voz
seduce